Hola chicos, bueno, hoy vamos a obtener la distribución de cargas de potencial para esta figura que es un sistema de placas paralelas. Entonces, bien, vemos que hay dos placas, una conectada a tierra y la otra conectada a un potencial B, ambas separadas a una distancia D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver este sistema vía la ecuación de Laplace. Entonces, para ello debemos saber que como están definidas en un plano y al tener, digamos, este tipo de simetría, vamos a poder utilizar Laplace en coordenadas cartesianas. Entonces, Laplace en coordenadas cartesianas va a tener esta forma, ¿cierto? Que es el gradiente cuadrado de la función phi que debemos hallar para obtener la distribución de cargas del potencial. Ahora bien, vamos a evaluar las condiciones de frontera. Si ven, es claro en la figura, vemos que en y igual a 0, el potencial es 0. Véanlo acá, porque acá es donde está situada la primer placa. Y a una distancia d, o sea, en y igual a d, el potencial es b. Las mismas condiciones de frontera del problema nos los está dando el gráfico, entonces lo vemos acá. Condiciones de frontera, y igual a 0, entonces el potencial es 0, y en y igual a d el potencial es b. Ahora bien, vamos a resolver eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, reescribimos nuestro potencial, déjenme enfoco, reescribimos nuestro potencial como la segunda derivada, ¿no?, de nuestra función phi igual a 0. ¿Cómo podemos ver eso? Pues sacamos la derivada, esto es equivalente a esto, ¿cierto? Y si yo derivo esto, pues me va a quedar la segunda derivada, esta misma expresión. Ahora bien, ¿qué condición yo voy a tener para que esto se me cumpla? Pues muy simple, que lo de adentro debe ser 0, o sea, porque sabemos que lo de adentro debe ser una constante, porque sabemos que la derivada de una constante es 0, ¿cierto? La derivada de una constante es 0. Entonces, esa es la condición que puse yo acá. La derivada de phi de y, que es lo que está acá adentro, debe ser una constante k. Y entonces, para dejar esto en términos de una función, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasamos el diferencial al otro lado e integramos a ambos lados. Cuando integramos a ambos lados, ¿qué nos va a quedar? Acá nos va a quedar la variable del diferencial, o sea, phi, y acá la constante por y más una constante de integración. Acá lo tenemos, phi ky más c. Entonces, ahora bien, en esta función de acá lo que debemos hacer es aplicar las condiciones de frontera. Recordemos que cuáles son las condiciones de frontera, que en y igual a 0, phi debe ser 0. Entonces vamos a hacer eso, 0 en phi y 0 en y, de manera que la constante vemos que evidentemente nos debe valer 0, ¿cierto? Porque si hacemos esto 0 y esto 0, entonces c igual a 0. Ya, c igual a 0. Eso fue lo que obtuvimos, perdón. Entonces, claro, ¿qué función me va a quedar? Me va a quedar solamente esto de acá, phi igual a ky. Entonces, ¿cuál es mi segunda condición? Que en y igual a d, mi potencial debe ser b. Entonces, eso vamos a hacer b en phi, y en y vamos a reemplazar d, de manera que podemos despejar la constante k y nos va a quedar b sobre d. Finalmente, ¿cuál va a ser la distribución de cargas? Entonces mi potencial va a ser la constante bd por y ya, está la función